Bienvenidos a este espacio, me alegra mucho poder contar con su compañía en esta noche en la cual queremos compartir un poco acerca de la palabra. En esta ocasión vamos a meditar un poco acerca de los temores. Yo no sé cómo les ha ido últimamente con los temores y según algunos estudios los temores, el temor es uno de los sentimientos que más nos paraliza, que más nos impide alcanzar nuestras metas, que más nos impide avanzar en la vida. Y la Biblia, yo estoy convencido, lo he dicho una y otra vez, la Biblia es un libro tan práctico que nos enseña a vivir y nos enseña a enfrentar esos obstáculos de la vida cotidiana. Y uno de ellos es el temor. Durante esta serie que hemos denominado Sin Temor, vamos a tratar de aprender algunos principios que la Biblia nos enseña para vencer esos temores. No solamente a través de algunas reflexiones que vamos a compartir a través de esos videos, sino que en nuestra comunidad podremos encontrar devocionales, podremos encontrar música y otra cantidad de herramientas para poder en el transcurso de un mes asimilar todo lo que la Biblia nos enseña para vencer ese obstáculo que hemos denominado temor, que hemos denominado el miedo, ¿saben? Hay un pasaje de la Escritura que nos enseña bastante, pero ¿cómo les ha ido con los temores? Quiero pedirle que traiga a su mente la última vez que enfrentó un temor de esos paralizantes, ¿sí? No el temor de que me va a sacar la lengua a la vecina o algo así, no, un temor real, un temor que lo estaba paniqueando, que lo estaba frenando, que lo estaba paralizando. ¿Sí recuerda alguno? Déjenme compartir el último. Y fue hace algunas semanas, no fue hace mucho, y fue tal el temor, fue tal la angustia que tuve que buscar ayuda. Este proyecto en el cual nos estamos encontrando y estamos arrancando en estos días es un proyecto grande, es un proyecto diferente, es un proyecto algo innovador y seguramente usted sabrá que lo innovador siempre a veces tiene oposición, es complicado, es difícil y empecé a vislumbrar una cantidad de cosas que Dios ha sembrado en mi corazón y eso empezó a asustarme, literalmente a asustarme, pero no asustarme de cualquier manera, yo me estaba paniqueando, como se dice así normalmente. Estaba muy asustado al punto que tenía ciertas tareas para avanzar en ese proyecto y las estaba disipando. Estaba tan asustado que yo me estaba haciendo loco con este tema, ¿sí? Con el proyecto y sabía que Dios me estaba diciendo haz esto y haz aquello, pero yo me estaba haciendo como loco porque en realidad tenía miedo a, ¿y si eso no funciona? ¿Y si es solo un invento más de J de todo lo que ha inventado? ¿Y si resulta esto? ¿Y si no funciona aquello? Tenía mucho temor y mucho miedo. Pero es rico encontrar en la palabra que este tipo de situaciones no las enfrentamos solo nosotros. Cuando vamos a la Escritura y encontramos historias tan antiguas como por ejemplo la del rey David, que ahora vamos a meditar un poco en ella, encontramos que fueron hombres y mujeres, los que nos describe la Biblia, que enfrentaron miedos, que enfrentaron temores. Grandes hombres que lograron grandes victorias para el pueblo de Dios, también enfrentaron miedos, también enfrentaron temores. Y creo que de la manera como ellos enfrentaron esos temores, son las maneras como hoy también, en nuestro tiempo, en nuestra generación, podemos enfrentar esos temores. Por eso quiero invitarle a un salmo en el que David escribe un poco acerca de cómo vencía esos temores. Es un salmo precioso, creo que muchos lo conocen, el Salmo 27. Si tiene allí su Biblia, por favor, acompáñeme al Salmo 27. Y en ese salmo vamos a encontrar 4 recomendaciones que nos da el salmista, que nos da David, y vamos a tratar en cada sección de tomar una de esas recomendaciones. Bueno, seguramente habrán más, pero en mi estudio de este salmo he encontrado 4 muy puntuales que creo que nos puede ayudar mucho. Tanto ustedes como las personas que nos están viendo a través del internet, vamos a encontrar muchas más, pero vamos a centrarnos en 4 muy puntuales que están acá. Y quiero que miremos los primeros 5 versículos. Usted puede leer allí, yo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, y dice, titula Tú proteges mi vida. Y dice el salmista, Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. Versículo 3 dice, me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. El verso 5 dice, cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. Me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro.
A mí me encantan esos primeros versículos, creo que de todo el Salmo los primeros versículos me gustan mucho, sobre todo esos primeros tres, porque el salmista describe una realidad de su cotidianidad. Cuando él dice de los malvados, cuando habla de sus enemigos que quieren, que están dispuestos a cualquier cosa a fin de tumbar su cabeza, era una realidad. Quiero explicarle esto. El salmista no está hablando de poesía, no está utilizando poesía. En algunos de los salmos él utiliza poesía, pero en este está hablando algo real. Cuando él está hablando de los malvados que querían su cabeza, que lo perseguían, de las acechanzas de sus enemigos, no está inventándose eso, era una realidad. David se convirtió en el rey, en uno de los reyes más prominentes de la época. La nación de Israel, en el tiempo del rey David, fue la nación más próspera que había en aquella región. Y por eso su cabeza valía una cantidad de dinero. Las tropas, los reyes adversarios decían, el que traiga la cabeza de David tiene medio reino. Y por eso todos querían, había unas acechanzas, aún, escuchen, de su propia familia. Ahora, pongámonos un ratico en los zapatos de David, y yo creo que eso le llenaría de temor. O sea, saber de que no puedes estar tranquilo, de saber de que tu propia familia puede estar planeando cosas en tu contra. Pero me encanta escuchar esos primeros versículos, leer esos primeros versículos y encontrar esa paz y esa seguridad que transmite el salmista. Cuando dice, aunque estén contra mí, yo no temeré. Mi corazón está confiado en el Señor. Y yo me preguntaba, ¿cómo hace David para vivir en una realidad tan tenaz, tan complicada como la que él le tocó enfrentar y vivir tan confiado? Y a mí, solamente un proyecto me entrega el Señor y ya estaba paniqueado. Y el salmista era realidad, estaban dispuestos a matarlo, ¿sí? A mí sí mucho pues hacer el oso, y yo ya estaba asustado. Entonces yo decía, Señor, yo quiero tener esta fe, yo quiero tener esta perspectiva de vida. ¿Cómo hace David para enfrentar sus temores? Y creo que entonces vale que miremos esos primeros versículos y encontremos la primera recomendación. La primera recomendación que encuentro para los que estén tomando apuntes es haga del Señor, haga de Dios su fortaleza, haga de Dios su fortaleza. Es la primera recomendación y la encontramos en los primeros versículos que dicen, no sé cómo están en sus otras versiones. ¿Qué me presta la Reina Valera? No. Listo. Al Salmo 27 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién me podrá amedrentar? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan. Aunque un ejército acampe y asedie contra mí, mi corazón estará confiado, porque he hecho el Señor mi fortaleza, mi fortaleza. La primera recomendación es esa, haga de Dios su fortaleza. Cuando estoy hablando de hacer de Dios su fortaleza, es que usted empiece a poner su confianza en la fortaleza de Dios, en las fuerzas de Dios. Ya no dependa más de su capacidad y de su fuerza. ¿Sabe por qué? Porque su fuerza y su capacidad es limitada. Pero cuando hacemos lo que hacía David, que era, hey, no es porque yo sea un bacán, no es porque yo sea un duro, el rey más duro de la época, sino él decía, yo no temeré, es porque mi fortaleza está en el Señor. Entonces lo que él hacía era no medir las circunstancias a partir de su fortaleza, era medir las circunstancias a partir de la fortaleza de ¿quién? De Dios. Entonces, haga de Dios su fortaleza. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo lograr esto de hacer de Dios su fortaleza? Quiero solamente enumerarle 3 pasos que usted podría seguir para cumplir esta primera recomendación y son las siguientes. La primera es, acepte sus limitaciones. Mire, seamos honestos con nosotros mismos. Hay proyectos, hay cosas que tenemos enfrente que nos quedan grandes. El problema es que estamos en una sociedad, en un mundo que no le gusta mucho aceptar nuestras limitaciones. Porque el centro de nuestra sociedad actual es yo, mi capacidad, yo puedo, el centro soy yo, ¿sí? Y el ego. Pero lo que el Señor nos enseña es entonces no a poner nuestra mirada en nosotros mismos, en nuestras capacidades, sino a reconocer que estamos limitados, que no lo lograremos todo, ¿sí? Que nuestras fuerzas no podremos alcanzar todo lo que anhelamos y deseamos. Pero lo segundo es, después de aceptar mis limitaciones y aceptar que mi fuerza, mi capacidad, mi inteligencia, mi energía física tiene su límite, vaya al segundo paso. Y después de reconocer esas limitaciones, reconozca el poder ilimitado de Dios. Reconozca el poder ilimitado de Dios. Entonces, ese es como el segundo paso. Después entonces de reconocer que tu poder y tu capacidad tiene un límite, reconozca
que el poder y la fortaleza de Dios no tiene límite, no tiene límite. ¿Qué cosa le queda grande al Señor? ¿Ha pensado alguna vez qué cosa le puede quedar grande al Señor? Nada. Tú estás limitado, yo estoy limitado, pero el Señor no tiene límite alguno. Entonces es como decir, hey, esto a mí me quedó grande, este proyecto a mí me está paniqueando, Señor, pero no quiero mirar ese proyecto con mi fuerza ilimitada, sino reconociendo tu poder ilimitado. Y lo tercero, ya le voy a explicar por qué va este tercero, dependa de Dios cuando necesite su fuerza. Depende de Dios cuando necesite su fuerza. ¿Por qué? Porque puede que usted reconozca sus limitaciones. Puede que incluso usted reconozca, acepte sus limitaciones y reconozca el poder ilimitado de Dios. Pero no dependa de ese poder. ¿Estoy siendo claro con lo que quiero decir? Usted puede mentalmente y en teoría usted puede llegar y decir, sí, yo no puedo, eso me quedó grande. Puedo decir, sí, Dios sí puede, Dios tiene toda la fuerza, pero no hacer nada. Pero quedarse paniqueado, quedarse asustado, porque sencillamente eso le quedó grande. No. Si haces lo primero, que es aceptar tu limitación, si haces lo segundo, que es reconocer que Dios sí puede, es unir estos dos y hacer lo que sea real en tu vida. Es decir, Señor, entonces yo lo voy a hacer, yo voy a dar el paso adelante y voy a enfrentar ese proyecto, voy a enfrentar ese riesgo, voy a enfrentar esta situación en tu fuerza, no en la mía. Eso es depender de Dios cuando lo necesites. Hay momentos donde de pronto tú sientas que puedes manejar algo, pero cuando sientes que realmente el reto que tienes enfrente se sale de tus manos, pero sabes que Dios puede, depende de Dios. Diga, Señor, voy en tu nombre. No sé si recuerda un caso práctico del mismo escritor de ese salmo. Yo no sé cuántos han escuchado esa gran batalla épica entre David y Goliat. Han escuchado la historia, ¿verdad? En la cual este pequeñito, se considera que tenía unos 17, 16 años, sí, derrota a un hombre preparado para la batalla de toda su vida. ¿Sí? ¿Y cómo lo derrota? Y lo derrota cuando la Biblia cuenta, en los primeros capítulos del libro de Samuel, ¿sí? Uno ve a David aplicando esos 3 pasos. Porque él cuando va, usted luego lo puede leer cuando tenga tiempo, usted ve que él va a la batalla y él le dice a Goliat, hey, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo voy a ti, y él en ningún momento dice, yo voy a ti porque yo soy un duro, porque yo soy el más capacitado del pueblo. No, yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y Él me entregará tu cabeza en mis manos hoy. Es eso. Él había aplicado esto. Él llegaba y decía, hey, eso me queda grande. O sea, todos estaban paniqueados, todas las tropas estaban amedrentadas por las amenazas de Goliat. Pero David llega y dice, claro, es que si a cualquiera de nosotros nos coge y nos da 3 vueltas. Pero es que yo no voy a ir a Él en mis fuerzas. Yo voy a ir en las fuerzas del Señor. Y yo creo que Él me va a dar la victoria. ¿Sí ven que es diferente? Una cosa es creer algo y aceptar algo como verdad. Tú puedes aceptar que Dios te pueda dar la victoria en tu situación, pero a lo mejor no tengas la fe y el valor para lanzarte como lo hizo David. Entonces, por eso tenemos que hacer de Dios nuestra fortaleza. Que enfrentemos nuestros retos, nuestras metas, todo lo que tenemos enfrente a partir de nuestro valor. ¿Sí? Tal vez usted dirá, pero es que ese era David. Yo soy otro tipo de persona. Escucha, David era un hombre sujeto a limitaciones como cualquiera de nosotros. Incluso cuando miras la historia de David en la Biblia, te encuentras un hombre común y corriente, ¿sí? Como cualquiera de nosotros. Y si él pudo confiar en el Señor y hacer de Dios su fortaleza, tú también puedes hacer, y yo puedo hacer de Dios mi fortaleza. ¿Sí? Seguramente usted dirá, pero es que yo soy muy limitado. Créeme, hay otras personas que quisieran, anhelarían tener las capacidades que tú y yo tenemos. Sino que a veces no las valoramos. No sé si conoces a Nick. ¿Has escuchado a Nick? ¿Han escuchado algunos de Nick? Un hombre sin brazos, ¿sí? Por ende sin las manos, sin las piernas, sin los pies, sin sus extremidades. ¿Sí? Y el hombre es uno de los motivadores, de los conferencistas más reconocidos alrededor del mundo en este tiempo. El hombre hizo su carrera sin sus extremidades. ¿Sí? Y usted dirá, pero es que yo no tengo esto, pero yo no puedo esto. Les recomiendo, y en nuestra comunidad tendremos este video donde usted pueda verse inspirado por personas del tiempo de hoy, porque usted dirá, eso fue David. No. También hay casos reales en nuestro tiempo en los cuales hay personas que han hecho de Dios su fortaleza, y Él lo declara de esa manera. Él dice, con mis limitaciones, si hubiera partido mi vida, si hubiera visto proyectado mi vida a partir de mi propia capacidad, ¿yo dónde hubiera llegado? Imagínese usted, sin extremidades. ¿Cómo haría lo que hace en su diario caminar?
Pero este hombre dijo, pero yo no vi mi vida a partir de mi capacidad, la vi a partir de la capacidad de Dios. Nick hizo de Dios su fortaleza. Y si la hizo un hombre sin brazos, sin piernas, es un empresario. No sé si fue estudiar administración, ¿alguien sabe lo que él estudió? Creo que fue algo financiero también, como lo que ustedes están estudiando. Y terminó, ha creado empresa, ha generado trabajo en diferentes círculos, es conferencista. No sé, creo que hace 2 años estuvo aquí en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, estuvo dictando algunas, en Cali también estuvo dando unas conferencias acerca de su vida y fue testimonio a muchas personas acá en Colombia. Si un hombre como él puede aplicar lo que la Biblia nos enseña hace cientos de años, créame, usted y yo también lo podemos aplicar. La pregunta es, ¿lo vas a hacer? ¿Te vas a lanzar? ¿Te vas a atrever? ¿O vas a seguir mirando las circunstancias desde tu perspectiva, desde tus capacidades, que por cierto, les recuerdo, son limitadas? Qué rico sería empezar a ver la vida desde la perspectiva de Dios. ¿Qué tal si terminamos con un ejercicio? ¿Sí? Antes de entrar a un tiempo donde podamos dialogar un poco. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos ahí donde está. Y quiero que por un instante usted se imagine que el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, le invita a que se monte a Tuntún, que se monte en los hombros de Él. Súbase ahí. Yo no sé cómo se va a imaginar a Dios, pero súbase en los hombros de Dios. ¿Cómo ves la vida desde ahí? ¿Te imaginas tú en los hombros de Dios y Él avanzando en tu diario caminar? ¿Qué te puede quedar grande? ¿Qué obstáculo hay que tú puedas atravesar? ¿Qué enemigo se puede levantar en tu contra? ¿Ves cómo toda la perspectiva de la vida cambia? Eso fue lo que hizo David. David miraba todo en su vida y aunque era realista y sabía que tenía enemigos y había gente que estaba dispuesta a hacer lo que sea para cortar su cabeza, él veía las cosas desde la fuerza, desde la capacidad. Así quiere Dios que aprendas a mirar la vida. Ya no desde lo limitado de tu capacidad, sino desde el poder ilimitado y glorioso de Dios, tu Padre Celestial. Señor, esa es nuestra oración en este momento. Reconocemos que muchas veces hemos mirado al frente y nos hemos asustado profundamente porque consideramos que nuestra vida está en riesgo, porque no lograremos enfrentar lo que hay delante, Señor. Hoy te pedimos perdón y te pedimos que esto que encontramos en tu palabra nos enseñes a vivirlo, Señor. Que tú nos enseñes a mirar la vida desde tu capacidad, desde tu fuerza. Que nos podamos subir a tus hombros, a Tuntún, como un bebé se monta en los hombros de su papá y ver la vida desde allí. No importa qué tan grande sea el reto, el proyecto, el sueño que haya en tu corazón. Será diferente cuando lo veas desde los hombros de Papá Dios, de Papito Dios. Papito, enséñanos a subirnos a tus hombros cada mañana y a enfrentar la vida desde allí y no desde nuestra limitada capacidad y fuerza. Esa es nuestra oración, Jesús. Amén.